Muy buenos días para todos los hermanos que están en este chat, para los que se conectan de diferentes partes, de diferentes lugares, tanto de Colombia como del mundo. Estamos felices, hermanos, de volver otra vez a tener la temática de esta semana. No me siento merecedora de tanto don, pero el Señor me ha colocado hoy para poder dirigir el programa de Entendidos en los Tiempos. Y queremos, hermanos, realmente que esta palabra, Entendidos en los Tiempos, sea para nosotros un desafío cada día de entender lo que el Señor quiere revelar a su pueblo en este tiempo. Y todos, hermanos, todos los adventistas, el Señor nos llama a ser entendidos en los tiempos. Así que Dios ayude a cada hermano que vea este programa en donde está para poder comprender lo que el Señor nos quiere hablar en esta hora, en la hora final. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Cariñoso Padre, Dios nuestro, tú que vives y reinas, Señor, en lo más alto y sublime del cielo, desciende en este momento a través de tu Espíritu para que podamos comprender las verdades que tú nos quieres enseñar en esta hora. Señor, bendice a cada hermano que se está congregando de diferentes lugares, y a los que van a ver esto indiferido, Señor, también para que nuestras vidas, Señor, sean refrigeradas. Danos tu paz. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos todo. Amén. Muy bien, hoy vamos a colocar una base fundamental para el tema de esta mañana. Vamos a proseguir el tema de ayer, lógicamente, pero vamos a ahondar un poquito, hermanos, porque, bueno, estudiando Dios lo manda a uno a ciertos lugares y hay que hacerle caso al Espíritu Santo. Entonces, buscamos Mateo 13, 19. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Buenos días, Bueno, hermanitos con todos. La palabra del Señor dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y abarrota y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Muy bien, aquí está la importancia, hermanos queridos, de entender y de saber escuchar, ¿verdad? Dice que si alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Entonces, hermanos queridos, si nosotros queremos oír y entender, tenemos que estar apegados del Espíritu Santo para que el malo, que es el demonio, Satanás, no mande sus ángeles para que arrebate eso que nosotros estamos escuchando, eso que estamos entendiendo, sino que lo podamos entender, aplicar y luego explicar a la iglesia, ¿verdad? Esa es la idea de este grupo. Este grupo está conformado por hermanos de diferentes iglesias del territorio colombiano y también de hermanos que se conectan de otras partes del mundo. Aquí está nuestra hermana Elsie, que acaba de leer, ella es de Ecuador. Así que ella en su iglesia eh, aprende lo que estamos estudiando acá y lo que ella misma estudia, porque realmente esto solamente es una horita que nosotros empleamos para poder profundizar, para poder entender. Este es un grupo de estudio. Y entonces vaya a su iglesia y pueda compartir con sus hermanos lo que ella ha entendido, ¿verdad? Y también a manera de estudio, ellos también puedan profundizar, entender para hacer una cadena, ¿verdad? Una cadena de estudio a nivel internacional y que el Señor en cada parte envíe su espíritu, porque así pasó, ¿verdad? En todo momento de la historia de la iglesia, el Señor en todas partes levantó personas que hicieron lo mismo en diferentes lugares, tenían el mismo espíritu, así que estaban estudiando la misma secuencia. Esto es algo maravilloso, cómo el espíritu se mueve, ¿verdad? Hoy vamos a volver a recordar algo muy importante, hermanos, y ayer lo teníamos en cuenta al comienzo. ¿En qué iglesia estamos nosotros viviendo hoy? En la hora décima. ¿En qué iglesia estamos nosotros viviendo? la Odisea, Muy bien, hermana Elsa. En la iglesia La Odisea. Bien. ¿Qué significa la Odisea? pueblo del juicio.
Muy bien, el pueblo del juicio, la iglesia del juicio, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es la condición de la Odisea? ¿Cómo es la condición de la iglesia? ¿Qué describe el ángel? Tibia, tibia, Mala. se Ana, encuentran tibia. tibios. Tibia. Es una advertencia para la iglesia lo que hace el ángel cuando dice, si no eres frío ni caliente y por cuanto eres tibio, ¿qué? Te Te vomitaré. vomitaré. Me vomitaré de mi boca. Una advertencia, no quiere decir que la iglesia toda va a ser vomitada, ¿verdad? Porque entonces en la iglesia solamente habría cizaña, no habría trigo. Entonces es una advertencia para la iglesia final de que nosotros debemos llegar a ser calientes para no ser ni tibios y mucho menos fríos, ¿verdad? Tenemos que ser calientes, ese es el ideal del remanente final. Bueno, pero no podemos desconocer, hermanos queridos, que hay 3 eventos simultáneos que está viviendo la iglesia en este momento. Y lo vamos a ver un poquito, ¿verdad? Primero, estamos viviendo en el tiempo de la gran apostasía. Estábamos hablando ayer de esto, ¿verdad? Y vamos a profundizar un poquito más para entrar al mensaje del primer ángel. Y yo pienso, hermanos, que la gran apostasía, que es llamada la apostasía omega, que la sierva del Señor lo describe como más mortífera que la alfa, ¿verdad? La alfa vivida en el tiempo de la sierva del Señor, en el tiempo de los pioneros, levantada por un hombre eminente, no fue cualquier persona la que se levanta con una doctrina herégica, digámoslo así, herética, una herejía, que era basada en el panteísmo, ¿verdad? Y donde colocaba al hombre como supremo, y entonces Dios era desechado de la vida del hombre. Eh, Entonces ahora aparece la omega al final del tiempo porque esta apostasía lo describe la sierva del Señor en el libro Mensajes Selectos, tomó uno, página 141, donde ella habla de la apostasía y dice que va a ser mucho más peligrosa y más mortífera que la primera apostasía. Y realmente estamos en esa apostasía ya hace algunos años atrás, después de que pasó la alfa, continuó y traemos la alfa también con nosotros, pero por eso se unen las dos para hacer de este tiempo el más difícil de enfrentar. Vamos a ver que el Señor no nos deja sin luz. Vamos a buscar segunda de Tesalonicenses 2:3, porque el Señor en su palabra nos deja ver qué es lo que fue, lo mismo que será, ¿verdad? Pero vamos a ver segunda de Tesalonicenses 2:3, porque antes de la venida de Cristo, el apóstol Pablo describe esta apostasía, ¿ya? O describe que va a haber una apostasía. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Vamos a leerlo, por favor, hermanos. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Muy bien. Entonces, allí ellos estaban pensando que Jesús venía de una vez, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice, nadie os engañe porque antes de que Él venga debe venir la apostasía y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y realmente en la época apostólica es donde aparece la primera gran apostasía de la iglesia, ¿verdad? Después de ser una iglesia tan pura, tan fuerte en la fe, ¿ve? Aparece una apostasía tremenda que dio origen al papado, ¿verdad? El clima de esta historia, mmm, pues será esta última apostasía antes de que venga Cristo, que es la que estamos viviendo, la apostasía omega. Vamos a leer un poquito acerca de esta apostasía porque es que se parece muchísimo a la que hoy estamos enfrentando porque es una apostasía que trae, ¿cierto? Trae todos los elementos que nosotros estamos viendo en el día de hoy. Busquemos, hermanos queridos, el, el capítulo, la gran apostasía del libro Primeros Escritos. ¿Ya? En mi libro está en la página 210, pero yo no sé les de ustedes porque todo está en una paginación diferente. Pero les voy a dar el tiempito un momentico mientras que yo digo algo para que lo busquen, la gran apostasía, en el libro Primeros Escritos. La sierva del Señor fue transportada
al tiempo cuando los idólatras paganos perseguían cruelmente y mataban a los cristianos. Yo pienso que eso fue una visión tremenda, ¿verdad? Porque ella ver cómo el pueblo de Dios era perseguido y muerto, y la sangre corría a torrentes, cuando los nobles y los sabios de los pueblos eran muertos en común sin misericordia. Es decir, no había, de parte de ese poder no había misericordia para nadie, porque era un poder instigado por el mismísimo demonio, ¿verdad? Por el gran dragón. Entonces vamos a leer en el segundo párrafo, en la parte final, donde dice, por lo tanto, aquí está diciendo que el diablo instigó a este movimiento religioso para que persiguiera y matara a todos sin misericordia, y que entre más mataban, entonces aparecían más personas. O sea, entre mataban 10 cristianos, aparecían 20. Entonces el diablo dijo, no, esto no me está funcionando, no lo voy a aniquilar. Así que dice, por lo tanto, Satanás trazó sus planes para luchar con más éxito contra el gobierno de Dios y derribar la iglesia. ¿Qué pretendía el diablo? Derribar la iglesia, es decir, acabarla. ¿Ya encontraron el párrafo? Sí, sí, hermano. Sí. Bueno, Davidcito, entonces, siga leyendo ahí. ¿Qué hizo el diablo entonces? Indujo a los idólatras paganos a abrazar una parte de la fe cristiana. Oigan bien, Prof- una parte. Ujú. Profesaron creer en la crucifixión y resurrección de Cristo y se propusieron unirse con los discípulos de Jesús sin que cambiara su corazón. Bueno, O, ahí está lo terrible de lo que es la apostasía, ¿cierto? Infiltrado dentro de la iglesia. Aceptan parte, todo el mundo acepta, ¿verdad? Que Cristo murió y resucitó, pero no quieren cambiar su corazón. ¿Sigue? oh, cuán terrible fue el peligro de la iglesia. Fue un tiempo de angustia mental. Algunos ¿Cómo, pensaron cómo estaba la iglesia, hermano? en angustia. Atribulada Angustiada. mental. Eso es lo mismo que va a ocurrir ahora, ¿verdad? O sea, el tiempo de angustia cual nunca fue, pero haber una angustia previa y estamos viviendo ese tiempo de angustia, hermano. Yo no sé si ustedes lo están sintiendo, pero yo tengo esa angustia mental ya, Claro. ¿verdad? Todos estamos angustiados mentalmente porque vemos que nuestra iglesia está pasando por esta apostasía. Siga, David. Algunos pensaron que si descendían y se unían con aquellos idólatras que habían abrazado una parte de la fe cristiana, esta actitud sería el medio de obtener la conversión completa de ellos. Es decir, ¿qué Satanás, sería? Perdón, David. Entonces, ¿qué sería esto? Hacer una qué? una concesión. Una concesión con los idólatras, ¿verdad? Ahora, ¿qué hizo Satanás? Satanás. Satanás estaba tratando de corromper la doctrina de la Biblia. Mire las intenciones del diablo. Ahora vamos al siguiente párrafo donde dice Satanás se regocijaba. Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo y millones fueron muertos sin misericordia. Bueno, ¿cómo fue que el modo superandi, digámoslo así, del papado? ¿Ah? A través, o sea, el diablo usando al papado. Incitó a las iglesias ¿a qué? Que conservaron la pureza de su religión, a que ellos cediesen a sus ceremonias, a sus cultos y adoración a las imágenes, pero después encendieron la persecución en contra de ellos, ¿cierto? O sea, quieren aniquilarlos. Y lo que viene es lo más interesante, hermanos, y ahí terminamos esta partecita. Sigue leyendo, David. Esto me fue presentado de la siguiente manera.
una gran compañía de idólatras paganos llevaban una bandera negra, sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso, hermano? Sol, luna y estrellas. Confederación del paganismo de todas las Ok. religiones paganas. Ajá. Y era creación de Dios, ¿verdad? Sí, Era adoración criatura. a las criaturas. A las criaturas. Exactamente, adoración a las criaturas. ¿Sigue? Esta compañía parecía feroz y airada. Se me mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, sobre la cual estaba escrito: pureza y santidad a Jehová. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles, y hubo una gran matanza. Los cristianos desaparecieron delante de ellos, y sin embargo la compañía cristiana estrechó sus filas y Amén. sostuvo con más fuerza la bandera. Al caer muchos, otros se reunían en derredor de la bandera y ocupaban sus lugares. Vi a la compañía de idólatras. Tremenda la ¿Sigo? resistencia de los santos, ¿verdad? Sí, sigue. Vi a la compañía de idólatras. Sigue. Ujú. Vi a la compañía de idólatras consultarse, y al no lograr que los cristianos cediesen, convinieron en otro plan. Los vi arriar su bandera y acercarse luego a aquella firme compañía de cristianos y hacerles propuestas. Al principio, estas fueron rechazadas de plano. Luego vi a la compañía cristiana consultarse. Algunos dijeron que algunos dijeron que arriarían la bandera, aceptarían las Las- propuestas y salvarían la vida, y al fin cobrarían fuerza para enarbolar la bandera entre los paganos. No obstante, unos pocos no quisieron acceder a este plan, sino que con fuerza prefirieron morir sosteniendo la bandera antes que arriarla. Entonces vi a muchos que arriaban la bandera y se unían con los paganos, pero los que permanecían firmes la recogían y la enarbolaban. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los idólatras bajo la bandera negra para perseguir a los que llevaban la blanca. Muchos eran muertos y sin embargo la bandera blanca se sostenía en alto y otros creyentes eran suscitados para unirse en derredor de ella. Muy bien. Ahí vemos, hermano, la gran apostasía de el tiempo del oscurantismo, ¿verdad? Y pues nosotros nos vemos allí como reflejados para que entendamos que esta apostasía tiene un doble cumplimiento al final. Es decir, fue una apostasía en la Edad Media, ¿verdad? Luego vino la apostasía alfa y ahora estamos, bueno, entre otras apostasías, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de nuestra última hora, o sea, el tiempo de 1844 hacia acá, y ahora viene la omega. Esta gran apostasía que me llama la atención, por eso la estudiamos hoy, es una apostasía que nos da mucha luz a nosotros en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque lo que el diablo persigue es que nosotros nos demos el mensaje final, el mensaje de los tres ángeles, con énfasis en el tercero, y todos los mensajes. Nuestra, sí, tenemos nuestra bandera blanca enarbolada, hermanos, arriba. El Señor nos va a dar la victoria final sobre esta
apostasía que se está levantando fuertemente dentro de la iglesia. Hermana Silvia, Dice, Señor, aquí en la página que se llama, en el capítulo, ahí el capítulo 41. de capítulo los El siglos. primero escrito, la resurrección de Cristo, hermana. Ok, pastor. Ahí está, en esta versión que tengo, está en la página 232, que es donde está el antitipo del tipo, de esta apostasía. Ahí está el tipo, ¿verdad? Ahora aquí habla del antitipo, donde dice, hermana, asimismo los que no tuvieron, está en la parte final del capítulo, un poquito. ¿La resurrección de Cristo? Sí, sí, yo creo que usted lo debe tener ahí marcadito también. Bueno, vamos a ver a la 181. Asimismo, los que no tuvieron, está hablando de Tomás. Ok, sí, pastor, nosotros lo estuvimos estudiando, Sí. ¿sí? Léalo, hermana, que es muy pertinente ahí para... Para darle, o sea, para mirar de dónde viene todo, ¿no? Porque es Sí, que sí, lo que vamos a tener ahora en el tiempo en el fin del tiempo. el tiempo del fin del tiempo, sí. Así es, ¿está en la parte final? Asimismo, los que no tuvieron, Creo que no lo encuentro, ¿ya? pastor. Listo, yo se lo leo aquí. Léalo, pastor. Asimismo, los que no tuvieron experiencia en los mensajes del primer ángel y del segundo ángel, deben recibirlos de otros que participaron de aquella experiencia y experimentaron y estuvieron en tanto de los tres mensajes. ¿Sí? Así como Jesús fue rechazado, vi que los mensajes han sido rechazados. Y como los discípulos decidieron que no hay salvación en otro nombre, que no hay salvación en otro nombre. ¿Ya lo tiene alguno? Sí. Y como los discípulos declararon que no hay salvación en otro nombre que haya sido dado a los hombres debajo del cielo, así también deben los siervos de Dios amonestar fiel e intrépidamente a los que abrazan tan solo una parte de las verdades relacionadas con el mensaje del tercer ángel, haciéndoles saber que deben aceptar gustosamente todos los mensajes como Dios los ha dado, o no tener participación en el asunto. Lo mismo, o sea, mire lo mismo que pasó allá, que los Ajá, paganos no aceptaban una parte del mensaje de la iglesia apostólica. sí. Ahora los paganos están aceptando solamente una parte del mensaje del tercer ángel. Y el fin es el mismo, quitar la bandera, porque la bandera ahora está conectada con el mensaje del tercer ángel, ¿cierto? Sí. Qué casualidad, bueno, casualidad no, hago alusión a algo que ayer pasó, ¿no? Este es el mes del orgullo gay, ¿no? Y ayer las banderas de LGTB se levantaban y yo decía, bueno, esas son las banderas del diablo que trata de poner a Dios, por debajear a Dios como creador, de echar por tierra el mensaje de los tres ángeles, ¿no? Porque el primer ángel dice, temed a Dios y darle gloria. Entonces, el diablo está trabajando a toda máquina, hermanos. Y nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos, nuestros oídos despiertos y, como dijimos al comienzo, entender y luego aplicar, ¿cierto? Entender y enseñar. Porque lo importante de todo esto que estamos haciendo, hermanos, es que como nosotros, dice, los entendidos que resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Es decir, el Señor nos manda, hermanos, a comprender estas cosas de cómo está, de qué es lo que está pasando, ¿cierto? Con el pueblo de Dios y orar muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, hermanos, todos los días por nuestra condición, por la condición del pueblo y para que el Señor pueda tener misericordia de todos nosotros, hermanos, porque si no fuera por la misericordia de Dios, todos seríamos aniquilados. Dice, sin embargo, vi que Dios había preservado maravillosamente
a ese pueblo y lo había dispersado por el mundo a fin de que fuese reconocido como especialmente castigado por la maldición de Dios. Vi que Dios había abandonado a los judíos como nación, pero que miembros individuales dentro de ellos se han de convertir todavía y ser capacitados para arrancar el velo de los corazones y ver que las profecías relativas a ellos se han cumplido. Recibirán a Jesús como Salvador del mundo y verán el grado de pecado que cometió su nación al rechazarlo y al crucificarlo. Hermanos, si el Señor tuvo y tiene misericordia del pueblo judío que hizo tanto mal a su nombre, lo va a hacer también con el pueblo de Dios final, con el pueblo adventista. Ahora, queridos, ahí tenemos el zarandeo, ¿cierto? Como una de las características, perdón, el zarandeo no, la apostasía. Ahora venimos con el zarandeo. El zarandeo es otra de las cosas que están ocurriendo en el pueblo de Dios en este momento. Lo vamos a ver en Amós 9:9, porque también estaba profetizado, ¿verdad? Alguien que lo tenga lo puede leer. Amós 9:9. Si no lo tengo, bueno, yo lo voy a leer. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Es decir, hermanos, es necesario para que el pueblo sea depurado, para que salga toda la cizaña, no que la iglesia lo haga, sino que Dios va a permitir ese zarandeo para que su pueblo salga puro. Ahora, queridos, eso también está en Eventos de los Últimos Días, donde habla del zarandeo, el capítulo del zarandeo. Yo no sé qué párrafo, qué numeración tenga su libro. En el mío está en la página 177. Vamos a buscar el zarandeo. Página 177, Eventos de los Últimos Días. Capítulo 12. Muy bien, el capítulo 12, que sí es, el capítulo sí es el mismo. Está en la segunda página, donde dice, el Señor viene pronto. ¿Ya lo tenemos? Aquí dice que en la iglesia ocurrirán divisiones y se formarán dos grupos, el trigo y la cizaña, crecerán juntas hasta el momento de la cosecha. Ahora dice, el Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que debe ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y en acciones. Bueno, estamos claros, hermanos, que una de las cosas que están ocurriendo simultáneamente, hermanos, con la gran apostasía omega, es el zarandeo, ¿verdad? Y el Señor va estando zarandeando a su pueblo, lo estuvo zarandeando desde prácticamente desde el tiempo de la sierva del Señor, porque ella dice, estamos en el tiempo del zarandeo, ¿sí? O sea que desde cuando eso ella veía moverse la zaranda. Ahora, con mucha más razón, hermanos, en el tiempo final el Señor va a hacer cosas tremendas. Este capítulo de zarandeo deberíamos estudiarlo en algún momento, porque el zarandeo tiene varias fases, ¿verdad? Es un proceso, es un proceso. Entonces, para mirar en qué proceso realmente es que está la iglesia adventista en este momento. ¿Cuánto nos hace falta para terminar este zarandeo final? Ahora, hermanos, hay una cita que alguien ha dicho, pero que nunca ni la hemos encontrado ni la hemos leído. Solamente a alguien se le ocurrió decirla, que dice que iglesias enteras con sus pastores se perderán. Y diríamos que es una cita apócrifa porque si todos son cizaña, entonces pues todos nos perderíamos, ¿verdad? Iglesias enteras con sus pastores entonces se perderían y entonces no estaría el zarandeo, no estaría por ningún lado, todos estarían perdidos. Entonces esa cita no existe, hermanos. Dejemos de decirla de pronto porque no existe.
Sí, aquí en el libro, en el zarandeo, Dios hará siempre ese tendrá tamizaje. que llegar a ser, porque ahí es cuando dice que la iglesia irá a ser también diezmada. Es decir, al ser zarandeo va a quedar es el trigo propio. Y dice que muchos que están afuera, que están en otras ovejas, en otros rediles, son los que entrarán a ocupar el puesto de los que estuvimos un tiempo, que no quiera Dios sea así y se salgan. Queremos ser, es el trigo, que no seamos de esos que tendremos que salir en el zarandeo, sino que seamos trigo. Amén, amén. Y ahí mismo, hermanos, en ese mismo capítulo, vamos a leer por qué lo que produce realmente el zarandeo final en la iglesia adventista. Página 179, así a grosso modo, en mi libro, ¿no? Dice, el testimonio directo produce un zarandeo. O sea, una página después, dos páginas después. El Pregunté testimonio... cuál era. Ajá, pregunté Ahí. cuál era. Ahí, sí. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. ¿Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad? Obviamente la verdad presente. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que Qué va a causar triste. el zarandeo, hermanos, en el pueblo de Dios? El rechazo, El rechazo. ¿verdad? Espíritu de profecía. El rechazo al testimonio del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. ¿Cuál es el testigo fiel y cuál es el testimonio del testigo fiel? El espíritu de profecía. La Biblia y el espíritu de profecía. ¿Qué dicen? A ver, otra apreciación de los hermanos. Los 9 tomos. Los 9 tomos de los testimonios para la iglesia. Así es. Ahí está, ¿cierto? Ahí está condensado el testimonio del Señor a la iglesia de la Odisea. Es el modo de vida de la iglesia final, o sea, es cómo la iglesia debe agradar al Creador, ¿cierto? Lo que está condensado de esos 9 tomos. Y entonces el rechazo a ese testimonio es lo que va a producir el zarandeo en la iglesia. Ustedes se dan cuenta, hermanos, que si uno pregunta en la iglesia cuántos están leyendo el Espíritu de Profecía, son pocos los que levantan la mano. Hace unos días atrás fuimos con Davidcito a un lugar, a una iglesia, lejos de aquí, cerca de allá. Cerca de allá. Y entonces yo hice la pregunta, hermanos, ¿cuántos estamos leyendo un libro de Espíritu de Profecía? Aunque fuera uno. Solamente un hermano, un viejito, levantó la mano. Y entonces estábamos dando la lección de las 2300 tardes y mañanas. Y entonces, pues era como obsoleto preguntar cuántos sabían interpretar y decir las fechas de lo que fuera de la profecía. La mayoría no sabían. ¿Por qué? Porque no estudian, hermano, no estudiamos los testimonios. No estamos, digamos, estamos rechazando el testimonio directo del testigo fiel, ¿verdad? Y otra característica de la iglesia final, hermanos, de nuestra iglesia, que es simultánea prácticamente. Ya dijimos que está la gran apostasía omega, viene el zarandeo y también estamos en el tiempo del sellamiento. Todas estas son simultáneas porque vienen desde 1844 hacia acá, ¿no? Todavía. O sea, la apostasía alfa comenzó y luego de una vez le siguió la omega, ¿cierto? Y ahora estamos en tiempo de zarandeo desde cuando la sierva del Señor lo menciona y ahora viene el sellamiento. ¿Desde cuándo inició el sellamiento, hermanos? ¿Desde cuándo inició el sellamiento? A ver. 1844. Claro, de 1844 hacia acá. Yo pienso que todos debíamos haber dicho en coro, ¿cierto? 1844 hacia acá. ¿Sí o no? Entonces, esta etapa de sellamiento, hermanos, nos concierne a todos porque nosotros estamos vivos
y porque los que ya murieron ya fueron sellados, ¿cierto? Ya fueron definidos. Nosotros estuvimos leyendo y estuvimos estudiando todo este trimestre acerca del sellamiento, en uno de los tópicos más importantes de la lección de este trimestre. A mí me pareció que es uno de los más importantes, hermanos, porque entender el sellamiento tiene que ver con nuestra vida eterna, ¿verdad? Y el diablo trata de confundir el aspecto del sellamiento, ¿verdad? Ustedes lo vieron. Nosotros lo analizamos, lo desmenuzamos en este grupo y lo llevamos a través de la Biblia y del espíritu de la profecía. Dice aquí en el libro, el mismo libro que estamos usando ahorita, que es Eventos de los Últimos Días, el sello de Dios y la marca de la bestia, es perfectamente entendible lo que dice aquí. A medida que nos acercamos al fin del tiempo, el capítulo 15, en la primera página. A medida que nos acercamos al fin del tiempo, la línea de separación entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas serán más y más definidas. Oigan bien, hermanos, estarán más y más en desacuerdo. ¿Lo estamos viendo? Estas diferencias se expresan en palabras de Cristo, nacido de nuevo, creado de nuevo en Cristo, muerto al mundo y vivo para Dios. Ahora, hermanos queridos, aquí nos definía perfectamente en la página 223 qué es el sello de Dios, ¿verdad? Dice, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente. ¿Dónde seremos sellados, hermano? En la mente, ¿verdad? No se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritual. Afianzamiento en la verdad, tanto intelectual, es decir, tenemos que saber, pero espiritualmente también. De modo que los sellados son inconmovibles. ¿Ven? Tan pronto como se ha sellado y preparado para el zarandeo, vendrá. Está hablando del zarandeo terrible que va a pasar el pueblo de Dios. El zarandeo final, hermanos, cuando se va a definir quién es quién. Dice aquí, ciertamente ya ha comenzado. Es decir, que el zarandeo sí empezó, pero que va a haber un zarandeo, bueno, sin precedentes. Igual que todo lo que va a pasar en el fin del tiempo. El sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de Jehová, Los que quieran, o sea, hermanos, aquí está diciendo que será colocado sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día del sábado. ¿Estamos? Fíjese que no dice aquí, sí, no dice aquí así que el día del sábado es el sello, sino que será colocado sobre aquellos que guardan el sábado con plena conciencia, es decir, que lo guardan bien. Ahora dice, los que quieran tener el sello de Dios en sus frentes, así, guardarán el día de reposo del cuarto mandamiento, vuelve y lo reitera. La verdadera observancia del día de reposo es la señal de lealtad a Dios. ¿Estamos? Es decir, no dice que es el sello, dice que es la señal de lealtad a Dios. O sea que un requisito para ser sellado es la fidelidad en la exactamente observancia, no es el no sello, sino la señal. es la señal de que nosotros pertenecemos a Dios. Y el ¿Ya? sábado es el sello de la ley. Exactamente, que lo reconocemos como creador. ¿Ya? Por eso esto del sello, hermanos, también lo podemos relacionar con el mensaje del primer ángel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la señal de lealtad de los hijos de Dios es adorar al Creador en su santo día. Ahora, abajo dice... Hermanita Silvia, aquí Señor. debemos hacer énfasis de que algunos dicen, pero hay muchos otras religiones que guardan el sábado. Ajá. Pero aquí está resaltando la diferencia, que guarden el sábado, resaltando la adoración al Creador. Ellos guardan el sábado, los judíos guardan el sábado,
pero ellos no adoran al creador del sábado, a Jesús. Es más, ni creen en él, es más, lo están esperando a ese Mesías. Entonces, ahí resalta la verdadera adoración, es porque resaltamos y adoramos al creador del sábado, al creador del universo, al creador de nosotros. Esa es la diferencia de otras religiones que guardan un sábado, un sabático, un día de reposo diferente a lo que el pueblo de Dios lo debe guardar en toda su plenitud, como debe ser ese santo sábado. Debemos observarlo y debemos aceptarlo y cumplirlo. Así es. Hermana Lilia va a decir algo. Sí, hermanita. Me Adelante. llama la atención, permite, esa parte Sí, que está leyendo tan importante, donde dice que la verdadera observancia del día de reposo es la señal de lealtad a Dios y de los 10 mandamientos. Solo el cuarto mandamiento del legislador, el creador de los cielos y la tierra. Y creo, hermanita, que tristemente escuchamos que el sello de Dios el sábado no nos salva, muchos dicen. Entonces, nosotros vemos aquí que solamente va a ser puesto esa señal a aquellos que son leales en el día de reposo. Y así nosotros es. conocemos, somos adventistas del séptimo día, que el único día de reposo, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, es el día del Señor. Exactamente, por eso nos llamamos adventistas del Claro. séptimo día, ¿ya? Hermanita Es en Silvia. santo y seña, digamos, Sí, ser adventistas, pero del séptimo día. sí. Hermana Luz María. Pareciera algo contradictorio. El sábado no nos salva, le decía yo a un paciente, es evangélico, les decía, es que el sábado no nos salva, pero si no lo guardamos, sí nos perdemos, Así porque es. está dentro de la ley y si no lo cumplimos, nos hacemos acreedor de incumplimiento a toda la ley, culpable de todo. Entonces, está dentro de los 10 mandamientos. Así es. Hermanita, Esa es la verdad. Hermana, yo veo en el cuarto mandamiento que encierra a todos los demás mandamientos. O sea, el sábado contiene todos los mandamientos. O sea, que si Ajá. nosotros no guardamos los mandamientos de Dios, así guardemos el día sábado, no lo estamos guardando. así es. Ahora dice, hermanas, No lo terminamos con estamos honrando. No lo No lo estamos honrando. Sí, es el hermano Luis Fernando Carrero. Muy bien. Se pone una señal sobre cada uno de los hijos de Dios, tan ciertamente como fue colocada una marca sobre las puertas de los hogares de los hebreos para librar a ese pueblo de la ruina general. ¿Sí ven lo importante que es la señal? Le di también mis días de reposo para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Pues yo digo que hay una confusión porque realmente la lección lo trajo, lo dispuso como de esa forma y hubo una confusión ahí entre la hermandad, por eso. Pero nosotros estudiando y cavando profundamente pudimos sacar adelante esta verdad a través del espíritu de la profecía y la Biblia. Aquí lo acabamos de leer, que el Señor les dio una señal para que fuesen para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Estaba hablando del sábado, ¿verdad? Ezequiel 20:12. Ahora, hermanos queridos, el sello de Dios no será puesto en la frente de hombres o de mujeres que sean impuros, también decía aquí, o ambiciosos, o que no venzan al mundo, los pecados del mundo. Entonces, al final dice, los que venzan el diablo, la carne, el diablo, al mundo, la carne y al diablo, serán favorecidos para recibir el sello del Dios vivo. Entonces no podría ser, hermanos, el sábado, porque entonces no, lo que el diablo quiere es que nosotros no cambiemos el carácter, ¿ya? Y lógicamente que esa señal de que yo soy un hijo de Dios se verá en el fiel guardamiento del día de reposo. Es al contrario, ¿no? Tengo el carácter de Dios y el Señor como resultado me da la oportunidad de guardar su santo sábado como debe ser. También reafirma en mí la observancia de su santo día. Ahora, hermanos queridos, Lutero, Hay hay una partecita aquí en Eventos de los Últimos Días
que vale la pena que la leamos. Léala. Semejante a Cristo en carácter, dice el subtítulo. El sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Qué bello. Así debe ser. Para que el Señor venga a buscarnos como suyos, a reclamarnos como suyos, será porque su pueblo tendrá su carácter. Seremos de él Y es que totalmente. también, hermana Silvia, también dice que no todos los que guardan el sábado van a Sí, recibir el sello. así dice. ¿Sí? Sí, señor. Es que ahorita yo siento, hermana Silvia, que nosotros nos volvimos evangélicos. Pedro mata y come. Hermano, pero lea aquí, lea acá. No, Pedro mata y come. Ya. Sí. No lea más, eso es. Hay que comer de todo. Entonces estamos leyendo un parrafito y nos quedamos con ese parrafito y no leemos los otros textos donde se habla del sello, ¿no? Y por eso tenemos el problema. Claro. Recuerden que nosotros leímos, bueno, los que no lo leyeron, hermanos, lean. Eso es una belleza de capítulo. El sello de Dios de Testimonio para Iglesias, tomo 5. Ahí está todo sobre el sello de Dios. No lo vamos a leer hoy por el tiempo, porque ya, pues aquí en eventos de los últimos días está como el extracto, ¿verdad? Como lo más sintetizado de los libros. Entonces, por eso leímos eventos. Pero ese capítulo, hermanos, o sea, los que no hemos entendido y estamos empantanados con el sello de Dios, ahí está todo. Es el carácter de Cristo puesto en su pueblo, en aquellos que decidamos ser leales al Cordero, ¿verdad? Entonces, Sí, perdón, esta parte que el pastor acaba de decir, para referencia a los que están tomando apuntes, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 198. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad, a otros hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron ahí toda está. la luz, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de fe, pero no hicieron las obras correspondientes. No conocieron también las profecías y los tesoros de la sabiduría divina. Ahí está el texto. Es una cosa, ahí habla acerca de conocer las profecías. Hay hermanos que dicen, pero eso ¿para qué me sirve saber tanto? Yo qué saco con saber las 70 semanas, los 2300 tardes y mañanas. Eso no salva. Hemos escuchado eso, hermanos. Y critican a aquellos que por alguna razón quieren ahondar en la profecía, quieren saber más, y dicen, no, ya se volvieron fanáticos. No, eso ya se volvieron disidentes. ¿Por qué, hermanos? Porque les incomoda algo que ellos no hacen porque les da pereza, porque les da flojera, porque no lo ven importante. Y ahí está refiriéndose en esa parte del sello de Dios, es que todos aquellos que estemos buscando, ¿verdad? La verdad, como a un tesoro escondido, hermano, les será revelada la mena de la verdad. Es decir, la profundidad que tiene esta verdad, la verdad presente. Entonces, hermanos queridos, sigamos perseverando. Dios no hace nada improvisado. Ayer vimos que siempre Dios tiene un plan, ¿verdad? El Señor Jesucristo se levanta a leer y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar, y menciona todo lo que Él vino a hacer en la tierra. Y finalmente dice, y anunciar el año perdurable de Jehová. Es decir, hermanos, el Señor tiene el plan para nosotros. La venida del Señor ha sido en todo el tiempo la esperanza para sus verdaderos discípulos. Y el último escritor del canon bíblico lo exclamó en Apocalipsis 22:20, que ¿qué dijo Juan? Ven, Señor Jesús, ¿verdad? Lutero también lo exclamó en el conflicto de los siglos, en la página 277, en el capítulo 18, mañana lo vamos a ver un poquito, los heraldos de la nueva era, ¿verdad? Lo aguardaron. Y lo más que pronunció Martín Lutero fue el deseo de ver a su Salvador venir en gloria. Y así lo hizo Guillermo Miller cuando encontró las verdades del advenimiento a través de la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Mañana también lo vamos a ver un poquito, página 229, primeros escritos.
Pero al final, hermanos, vamos a leer Daniel 12, 8 al 10 y con esto terminamos por hoy. Daniel, el profeta, anunció todo lo que iría a ocurrir en este tiempo final. ¿Sabe que Daniel y Apocalipsis son los libros que deben estarse estudiando en este tiempo para comprender las verdades del Señor? Daniel 12. Dice, y yo oí, mas no entendí. Yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Y los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos, ¿qué pasa, hermanos? Comprenderán. Comprenderán. Entonces, hermanos, ahí ya mañana comenzamos, ahora sí, el mensaje del primer ángel, y entendemos, hermanos, que el Señor tiene un plan que no falla, que debemos ser limpiados, emblanquecidos y purificados. Cuando entendemos cómo pasamos por el santuario, hermanos, el Señor nos limpia cuando entendemos su gran sacrificio por nosotros en la cruz. En el atrio entendemos, hermanos, cómo el Señor quiere limpiarnos, ¿verdad? ¿Sí? A través de su sangre. Emblanquecernos en el lugar santo y purificarnos, hermanos, porque estamos en el día de expiación en el lugar santísimo. Por eso, para culminar el año agradable del Señor, nos enfrentamos al juicio, hermanos, al juicio investigador. Y entonces lo que el enemigo quiere que nosotros como adventistas pasemos por alto es este evento, precisamente este evento. ¿Por qué? Porque sabe que si nosotros no estamos preparados, no vamos a ser sellados. Si no estamos sellados, no podemos dar el fuerte pregón. Y si no damos el fuerte pregón, nos perdemos. Así de sencillo, ¿cierto? Entonces, ahí estamos cavando en la mina, hermanos. Estamos colocando las bases para el anunciamiento de este mensaje y el entendimiento de lo que significa el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Ya estamos hablando de cómo arrastramos una apostasía, un zarandeo, un sellamiento que está encima de nosotros y mañana vamos a seguir hablando acerca de este evento. ¿Por qué? Porque es muy importante para nosotros como pueblo del Señor de esta hora, de esta última hora, comprender cómo podemos estar listos, preparados y adiestrados para poder resplandecer en este mundo, hermanos, donde se está apagando la luz. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude. Vamos a orar a Dios Todopoderoso, a pedirle que hoy nos dé su luz y nos dé entendimiento para poder comprender las verdades eternas que Él quiere revelar. Querido Dios, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra y el espíritu de la profecía que alumbra, Señor, estas palabras que tú nos has querido enseñar. Oh Dios, en esta mañana este grupo ha estudiado, hemos indagado un poco más acerca de tus verdades, Señor, acerca de lo que tú quieres revelar a tu pueblo para este tiempo final. Y hoy, Señor, más que nunca antes, necesitamos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la Ruach Kadosh, Señor, que ilumine nuestro camino. Porque sin el Espíritu Santo estaremos muertos, Señor. Estaremos muertos en vida espiritual. Por eso rogamos, Señor, que tu Espíritu descienda sobre este grupo. Que podamos, Señor, ser iluminados por ti. Y que cada uno de nosotros donde estemos podamos brillar para dar a otros, Señor, estas mismas verdades que estamos comprendiendo un poquito más profundamente y podamos, Señor, tener un pueblo preparado para esta hora. Gracias, Señor, por escucharnos. Bendícenos en este día. Colocamos todos nuestros quehaceres y lo que vayamos a hacer hoy día en tus manos, en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, terminamos. No sé, el hermano Luis. Hermana Silvia. Hermano
Hermano Armando. Bueno, yo tengo dos apreciaciones con relación a lo que la hermana estaba comentando inicialmente. Sí, hermano. La iglesia adventista ha sido escogida por Dios durante esta última fase de la obra de salvación, que es la fase que se llama la redención. Pero la sierva del Señor, y la hermana leía el texto donde decía que así como el pueblo judío fue rechazado, fue dejado como pueblo. Esa misma va a ser la condición de este pueblo. Aunque del pueblo judío Dios levantó un remanente, de igual manera de ese pueblo que Dios escogió para esta última fase, la obra de salvación, Dios va a levantar de la misma manera un remanente. ¿Estamos de acuerdo, Ana? O sea, de ese pueblo que Dios escogió como iglesia, como pueblo, finalmente Dios va a levantar un remanente, que es el que va a ser sellado, porque no todos van a ser sellados. Sí, con el ingrediente esencial, hermanos, de que no será una nueva iglesia. Con el ingrediente que no va a ser otra iglesia, sino que de ese mismo... Es la misma iglesia, solamente que va a salir el remanente, porque es que ya no va a haber más tiempo. O sea, no hay una iglesia. Será la iglesia. Hermanita, aquí en esta parte, ahora, segundo punto, ya le leía el espacio, hermana Elsie, por favor. Ahora, la hermana leía de manera clara, y lo podemos leer todos, dice, el sello de Dios no es algo que se puede ver. Ajá. Nótese bien, no es algo que se puede ver. Cuando nosotros observamos el sábado, cuando nosotros guardamos el sábado, es algo que todo el mundo puede ver. Por eso es que hemos mencionado que el sábado es la señal que identifica a ese pueblo, pero no es el sello, porque lo que se constituye como sello es el carácter de Dios en cada una de las personas que siguen al Cordero por donde quiera que va. Era eso, hermano. Diríamos que el sello es lo interno y la señal es lo externo, ¿cierto? Lo que usted quiere decir. Es correcto. Y hace el comparativo, y hace el paralelo, y la sierva del Señor hace el paralelo, o hace el comparativo, como la señal que los judíos colocaron en los dinteles de la puerta. O sea, es algo que se podía ver, o sea, esa era la señal. Ahora el sábado es la señal. Exactamente. Que identifica el verdadero pueblo de Dios que ha sido sellado. Sí, porque al final tendremos esa digamos, la confrontación final va a ser por lo mismo. Es decir, los sellados por el Señor y los sellados por el diablo, porque el diablo también está sellando a su gente, hermanos. ¿Ya? Con su carácter puesto en ellos, el diablo sella a su gente. Y la señal para ellos, o la marca para ellos, es el domingo. Y para nosotros, la señal de Dios puesta en nosotros es su carácter, y la señal del Señor para el pueblo real de Dios, o para el pueblo verdadero del Señor, es el verdadero observador del sábado, el que lo guarda como debe ser. Muy bien. Bien, hermanito, gracias. Hermanita, sí, estaba recordando acá. Luis, no aparece en ninguna parte para quitarnos la grabación. Ahora yo le digo que recorte el pedazo, porque entonces... Sí. El fin, estaba hablando aquí en los primeros escritos, recordando cuando el pastor Muñoz estaba acá en Barbosa, nos hablaba de esa... ¿El pastor está? ¿El pastor Oscar también se fue? No, aquí estamos, hermana. Pastor, si es tan amable, llame al hermano Luis para que pueda quitarla. Sí, hermana Elsa. Para cortar la grabación. Sí, hermana. Recordaba que cuando el pastor Oscar Muñoz nos habló de esa compañía que se vio allá, que Leana de Guay vio en el cielo, en esa visión, cuando
habían dos compañías que estaban orando y ella veía que del Padre salía una gran luz al Hijo y del Hijo la daba a los que estaban orando y estaban mirando a Jesús y estaban clamando. Sí. Y dice que había un grupo que estaba indiferente, rechazaba esa luz, no llegaba. Y Jesús tuvo que retirarse porque esa luz no les llegó, pues él se tuvo que retirar y ellos seguían orando y ni siquiera se habían dado cuenta que la luz de Jesús ya no llegaba a ellos. Y ellos recibían su luz y llegaba un gran gozo en su vida, en su vida cristiana. Pero cuando Jesús empezó a soplar sobre ellos el Espíritu Santo, lo recibían con gran poder y gran gozo. Y los otros, los indiferentes que ni siquiera se habían dado cuenta que esa luz de Jesús no estaba llegando a ellos, siguieron orando y clamando y decían, Señor, clamaban ellos y le pedían a Dios que les, Padre, danos de tu espíritu, pero no se daban cuenta que era el diablo que les estaba soplando a ellos también un espíritu, pero no el espíritu de Dios, era un espíritu de Satanás, que era una influencia impía que llegaba sobre ellos y entonces ellos creían que era la luz de Jesús, pero no. ¿Cuál era la diferencia? Esa luz no les daba gozo, no les daba amor, no les daba alegría. Entonces, el objetivo de Satanás es mantener engañada a ese grupo del pueblo adventista que no está mirando a Jesús, no está mirando y observando el sábado como es, que no estamos escudriñando, que no estemos orando constantemente y pidiendo el soplo o el bautismo del Espíritu Santo diario. Entonces, a veces uno cree que porque está en la iglesia, que porque va los sábados, que porque estamos ya siendo listos para ser sellados, pero nos falta mucho. Me alegra poder estar escudriñando. Nosotros como familia Pinzón, con Estados Unidos, la familia, estudiamos el libro, en este momento ya estamos estudiando El Deseado de toda la gente. Ya estudiamos como familia el conflicto, el Ministerio de Curación y ahora estamos en esto. El grupo pequeño aquí estamos estudiando eventos de los últimos tiempos y ahora estamos aquí repasando otra vez estos libros y en este grupo me gusta porque el tema abarca de que son varios libros como hoy hemos estudiado y esto es escudriñar y eso es lo que debemos estar el pueblo de Dios orando y pidiendo la luz verdaderamente recibirla de Jesús. Amén. Y no estar dormidos, estar ahí, como decía la hermana Silvia, me hizo recordar por eso esa parte, que, ay hermana, ¿para qué estudian? Eso no me va a salvar, pero eso no me va a salvar, pero si no lo hago, nos vamos a perder, igual que el sábado, el sábado nos salva, pero si no lo guardamos, nos vamos a perder. Así, si no escudriñamos estas verdades, no vamos a poder estar firmes y preparados para esta crisis final que viene para la iglesia. Entonces, gracias hermana Silvia, gracias pastor, gracias a todos. ¿Alguna pregunta más que el pastor pueda responder o para terminar ya el postre o terminamos? No, hermana, yo no iba a hacer preguntas, sino un comentario. Durante todo este tiempo uno se pone a reflexionar. Y por ejemplo, cuando le decía yo a una hermana, bueno, pero es que en la iglesia ahora quienes mandan son las mujeres, porque lo que se ve es pura programación de mujer, que son las que hacen la programación del día del niño, del día de esto, del día de aquello. El pastor lo vemos de vez en cuando,
y de vez en cuando una rareza cuando predica. Entonces, cuando vamos a los eventos, vemos a los pastores corriendo atrás de las mujeres que están haciendo la programación, apoyándolas a ellas, corre para allá, corre para acá. Y si no, están por ahí quietos, que no hayan que hacer. O sea, ¿cuánto tiempo se pierde, hermano? Mientras que se pudiera estar estudiando, haciendo... Bueno, hermano, ya sabemos que esto es parte de la apostasía, ¿no? Hay un párrafo allí que no leí, que dice que en esa apostasía los pastores están muy, digamos, muy vinculados con esta apostasía porque están trayendo sobre el pueblo esto, al querer solamente dar las palabras oficiales, están haciendo que el pueblo se adormezca, que el pueblo no profundice, que solamente por mantener a personas que son impías dentro de la iglesia, pues no. Y hermana Silvia, hermana y Dale, hermanos, señor. o sea, y no es algo que uno se haya propuesto, No, porque uno claro. tiene las mejores intenciones en el corazón. ¿Ya? Es el No sistema. es que el pastor está en apostasía y es porque él se propuso, no. No ve que esto es una cuestión que no tiene explicación así humana, ¿sí? Sí, eso viene del enemigo para Porque dañar la cada iglesia. uno da lo mejor que tiene y cree y hace lo mejor que quiere hacer. O sea,